representantes o responsables. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas tardes, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, que remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. La tarde de este lunes 24 de mayo aparece repleta de informaciones sobre violencia. Sí, sobre violencia, hay que decirlo así, con V de Venezuela. Muy grave las cosas que están ocurriendo, un enfrentamiento de horas en la parroquia La Vega, nuevamente plomo en la parroquia La Vega, deja como saldo en principio a un niño de 16 años herido en la cabeza, herida de bala en la cabeza, al parecer una bala perdida. Así lo reportan varios medios con información inicial del periodista Román Camacho. Hay también información que desde temprano se genera en el sur del país, en el Callao. Hubo disturbios, intensos disturbios en esa población, producto de que los comercios e incluso vendedores ambulantes no aceptan ya el billete de 50.000. Dicen que eso no vale nada, y por cierto tienen razón, pero las otras piezas del cono monetario no han llegado a esa localidad, como no han llegado a buena parte del país. La respuesta fue violencia y, según algunos voceros en las redes sociales o algunas personas en las redes sociales, incluso se ha atentado contra algunos negocios. Esto no ha sido confirmado aún por ningún organismo oficial. También hay reportes preocupantes sobre la situación de violencia en el campo. Ya lo habíamos analizado la pasada semana. Hay confrontaciones entre sectores del mismo chavismo. Hay sectores del chavismo que están llamando a lo que ellos llaman el regreso de las inversiones al campo venezolano, pero hay otros sectores del chavismo que están violentando la precaria paz del campo, están invadiendo fincas, están invadiendo incluso los hogares campesinos de los trabajadores de esas fincas, y bueno, hay una situación realmente compleja. Eso a nivel de situaciones puntuales. A nivel marco, bueno, tenemos una cosa muy, muy preocupante. El Programa Venezolano de Educación, Acción y Derechos Humanos, PROVEA, reportó más de 500 ejecuciones extrajudiciales en nuestro país, nada más que en el primer trimestre del año 2021. Esto es algo tremendamente grave, mientras que por otro lado el gobierno intenta, digamos que dorar la píldora con una operación de maquillaje, cambiándole el nombre al FAES, como que si este fuera un problema simplemente de nomenclatura. Para que nos aclare exactamente cuál es la situación, tenemos en línea a Marino Alvarado. Marino Alvarado es abogado, es defensor de derechos humanos y es uno de los pilares fundamentales de PROVEA. Marino, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Cuál es la situación sobre este repunte de las ejecuciones extrajudiciales y esta operación de enmascaramiento de las estructuras responsables en buena medida de ese repunte? Buenas tardes. Bueno, efectivamente ese panorama de violencia que hay en el país lo agrava la policial y militar, porque digamos tenemos unos niveles tan altos de violencia perpetrados por cuerpos policiales y por funcionarios militares, que nos lleva a que, por ejemplo, en el año 2020, en una investigación realizada por el Centro Comilla, que es el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas, y PROVEA,
2.853 personas, escúchese bien, 2.853 personas fueron asesinadas por policías y militares en todo el país. Y en el primer trimestre de este año, de acuerdo a la investigación que hemos venido realizando, estamos hablando de 472 personas asesinadas, en su gran mayoría por funcionarios públicos y una parte, digamos, por militares. Cada vez hay mayor participación de la Fuerza Armada en esta violencia, tanto la Guardia Nacional como el Ejército. Esta situación de violencia de los cuerpos policiales hace que la vida en las zonas pobres del país, que son muchísimas, digamos, hay un número muy alto de población venezolana que vive en zonas muy pobres. Estos operativos se realizan precisamente en esas zonas pobres. Lo que hacen es deteriorar aún más la calidad de vida de las personas, porque a la violencia que ya tienen que sufrir por la delincuencia común, se le suma la violencia que lleva el Estado a las comunidades, porque estamos hablando de, en este caso del primer trimestre, 471 personas asesinadas. En su gran mayoría son personas que son asesinadas en las viviendas, o sea, son primero detenidas, son asesinadas o delante de sus familiares, o sus familiares logran escuchar las detonaciones que sacan a los familiares de las casas para después matar a las personas, o sacan a las personas que van a matar y muy cerca de la casa la asesinan. Además, hacen allanamientos arbitrarios con altos niveles de violencia, y algo que se viene denunciando desde hace varios años, pero sobre todo a partir de los operativos de liberación del pueblo en el 2015, es el robo. O sea, se roban a la gente lo poco que tienen, maltratan a la familia y además se roban lo poco que tienen la familia pobre. Entonces son niveles de violencia muy altos y, mira, como digo, las familias pobres sufren la violencia de la delincuencia y sufren la violencia del Estado venezolano. Alvarado, lamento que la conexión no sea lo suficientemente nítida, porque lo que nos está diciendo es tremendamente importante. Nos reporta que en efecto casi 500 son las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Esto es un eufemismo periodístico para no decir asesinatos perpetrados por agentes del Estado. Recordemos que en Venezuela no existe la pena de muerte, en consecuencia no existen ejecuciones judiciales, y todas las ejecuciones son obviamente extrajudiciales. Nos informa Marino Alvarado entonces que solamente en el primer trimestre, producto de esta situación de violencia institucional, de violencia de Estado, de terrorismo de Estado, han ocurrido casi 500, y nos daba detalles además de esta situación de cómo se producen, ¿no? Con buena parte de estas en los mismos hogares de las personas. O sea, no son enfrentamientos en los mismos hogares de las personas. A veces sacan a la familia y asesinan al individuo, a veces dejan a la familia en la casa, sacan a la víctima y lo asesinan en la calle. Una cosa realmente dantesca. Ahora, Marino, hemos visto, y fue corroborado recientemente cuando se produjo en el estado Guárico un enfrentamiento con un grupo guerrillero, que allí reportaron que murió el ex jefe del FAES en esa zona de Guárico, y ahora era director de una nueva estructura llamada Dirección de Investigaciones Especiales o algo por el estilo. Este cambio de nomenclatura ha implicado un cambio de estructura, un cambio de filosofía, un cambio en los criterios para dirigir esa fuerza, o estamos hablando de una simple operación de maquillaje. ¿Qué es lo que sabe al respecto del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA? Bueno, el gobierno de Maduro dictó un decreto del cual se planteó la reestructuración de la policía. Es un decreto de hace menos de un mes, en el cual se plantea una reestructuración de la Policía Nacional. O sea, es un decreto exclusivo sobre la Policía Nacional. Desde diciembre del año pasado, nosotros empezamos que venía una operación de la FAES.
Recordemos que la Jornada de Derechos Humanos de Naciones Unidas planteó que deberían disolverse las FARC por su alto nivel de letalidad, por el alto nivel de violencia contra la población. La misión de determinación de hechos de Naciones Unidas también lo planteó, y se avanza en un proceso de que yo he denominado el proceso silencioso de disolver la FARC. Digo silencioso porque no se va a informar, no se está informando, y poco a poco se le ha ido disolviendo, y se creó entonces la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional. ¿Con quién? Con los mismos funcionarios de la FARC. ¿Y quién dirige la Dirección contra la Delincuencia Organizada? Miguel Domínguez, que es el director de la FARC. Se cambiaron las siglas, se mantienen los mismos que están acusados en todo el país de cometer miles de ejecuciones, con lo cual lo que hay es un cambio de nombre. Se les puso un uniforme incluso que es contrario a, digamos, al espíritu originario. El decreto dice que se debe hacer una reestructuración que lleve a la Policía Nacional a su estructura original. La estructura original, tal como fue definida en la reforma policial y después la menciona todavía en Venezuela, es una policía desmilitarizada, y ahora tenemos un cuerpo de Policía Nacional cuyos máximos directores son de la Fuerza Armada. Un proceso de reestructuración que lo dirige la almirante que es ministra, Carmen Meléndez, y dos generales. Es un proceso de reestructuración militarizada, y se les cambió el uniforme. Entonces ahora tenemos un uniforme que se parece más a un grupo comando de la Fuerza Armada que a una policía civil. Hay toda una concepción militarizada. Pero aquí realmente lo que hay es una operación maquillaje. ¿Por qué? Porque viene un informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional, que esperamos en 1 o 2 semanas se haga público ese informe, y muy probablemente puede ocurrir que se termine lo que se conoce como fase preliminar de la investigación que está haciendo la Corte Penal, y se avance al proceso de investigación. Y avanzar hacia el proceso de investigación significa empezar a investigar a los presuntos responsables de todos estos crímenes de lesa humanidad. Entonces, se anda en una operación maquillaje no solamente con la policía nacional, con algunos casos que han nombrado Tarek, por ejemplo, el caso del capitán Acosta Arévalo, pero no se investiga al director del DGCIN, que muy posiblemente tiene un nivel alto de responsabilidad en la muerte del capitán Acosta Arévalo. No se investiga a Gustavo González López como director del CEBIN, que muy posiblemente tiene responsabilidad en la muerte del concejal Fernando Albán. Entonces, se está avanzando aparentemente en garantizar algo de justicia sin que realmente haya interés en investigar a los principales responsables de los crímenes que han ocurrido en Venezuela. Mariano, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas puesto en alerta ciudadana frente a estas dos realidades. Por un lado, el incremento gravísimo, alarmante, preocupante de estos asesinatos perpetrados por agentes del Estado llamados ejecuciones extrajudiciales, y por otro lado esta operación de relaciones públicas, por así decirlo, esta operación de maquillaje, de engaño, pretendiendo que ha cambiado algo cuando no ha cambiado nada, en un área muy sensible, que es el área de seguridad ciudadana. Pues vamos a estar muy pendientes y bueno, muy atentos de todos los informes que siga produciendo el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Un gran abrazo y buenas tardes. A la orden, Chugo. Marino Alvarado, es abogado, fue coordinador general de PROVEA, es en la actualidad responsable del área de investigaciones de esta organización no gubernamental. Es un defensor de derechos humanos que, debo decirlo en lo particular, le tengo un profundo respeto, porque conozco de su compromiso, de su pelea, de su entrega,
Me consta que él ha defendido a riesgo de su propia integridad física los derechos humanos, independientemente del signo político. Él ha defendido los derechos humanos de gente del gobierno cuando la gente del gobierno estuvo en situación compleja, en aquellos días, por ejemplo, de febrero del 2002. Y también ha sido un defensor consecuente de los derechos humanos de las víctimas de ese gobierno, porque los derechos humanos no tienen partido, no tienen color político. La historia de los derechos humanos no lo divide un caudillo, y de eso es excelente prueba y muestra lo que es la trayectoria de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. Cuando son las 6:16, Capicúa, en la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos De la noche, solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el segmento anterior, Marino Alvarado, destacado defensor de derechos humanos, coordinador del área de investigación de PROVEA, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, nos explicaba cómo se producían buena parte de estos atentados a los derechos humanos, de estas ejecuciones extrajudiciales. Nos decía, en buena medida se producen en los espacios más pobres, en los barrios más pobres, contra los sectores más humildes, y ocurren en las propias casas de las víctimas. A veces estos cuerpos de seguridad del Estado, muy frecuentemente el FAES, asalta la casa, sacan a la persona y la asesinan afuera, mientras mantienen a la familia retenida dentro de la casa. A veces al revés, a veces sacan a la familia y asesinan a la persona dentro de la casa. Generalmente, así lo maten dentro o fuera, terminan robándose las pertenencias de la familia, robándose hasta la comida a veces de la familia. Eso ha sido denunciado en numerosas ocasiones. De manera tal que no solamente se corre riesgo cuando vamos a la calle, ¿no? Cuando estamos en
en la calle, sino que incluso en los propios hogares ya no hay paz, ya no hay sosiego. Y se equivoca usted si cree que eso ocurre únicamente en los barrios. Resulta que también la clase media se ve afectada por esta inseguridad en el hogar. Hoy tuve que leer un hilo, una cadena de tweets que colocó en la red social, estos mensajes los colocó en la red social Twitter, la licenciada Norma Monasterios. Norma Monasterios es una artista venezolana, una actriz venezolana. Ella es licenciada en artes, mención artes escénicas de la Universidad Central de Venezuela. Es cantante, es productora, es docente y enfrenta hoy una situación absurda. El edificio donde vive ha sido invadido por unos sujetos que actúan con total violencia, con total prepotencia, con absoluta impunidad, y ahora resulta que ella, que es la víctima de esa agresión, ella y su madre, porque viven sola, ella y su anciana madre, bueno, resulta que ella es objeto de una citación. Es decir, la institucionalidad del Estado se moviliza no para protegerla, sino para citarla. Tenemos en línea precisamente a Norma Monasterios para que nos explique qué es lo que está ocurriendo en su caso. Norma, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Solidarios con tu situación, explícanos cuál es el origen de todo esto y sobre todo qué pasó hoy en esta situación peregrina que te hicieron. Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Chugo. Gracias por invitarme a tu programa para exponer esta situación difícil por la cual estamos pasando mi madre y yo. Bueno, estas personas llegaron al edificio hace aproximadamente 12 años y tuvimos que cohabitar con ellos porque hay un sinnúmero de denuncias, de números de denuncias en fiscalías y en diferentes instancias, pero nunca hicieron caso a lo que fuimos a plantear. Nos ignoraron o nunca la denuncia nunca prosperó. Esta gente fue tomando fuerza porque este tipo de personas al sentir que no hay una ley que los corrija o que les castigue, empiezan a sopesar qué otras cosas pueden hacer porque no han tenido consecuencias sobre los hechos delictivos que han hecho en el edificio. Y entonces han ido tomando una especie de fuerza sobre este edificio y han reventado puertas en nombre de una fulana fundación que se llama Víctor Polay Campos. No sé de qué se trata la fundación, porque lo único que he visto es que han venido al edificio a dañar, con una actitud arrogante, agresiva y muchas veces muy violenta. A través de los meses y de los años, pues pensábamos que se quedarían tranquilos viviendo en el primer piso. Este es un edificio, debo aclarar, muy viejo. Es un edificio del año 1949 con un estudio de patología estructural, porque está por la antigüedad, está comido en sus bases y las paredes tienen fisuras en algunas partes, tienen los pisos fisuras y algunas columnas. Ellos han hecho caso omiso a todo esto, ya se les planteó en varias oportunidades. Previo a esas construcciones, tomaron la azotea para venderla, la vendió una persona, ella dice que no es ella, pero bueno, esta gente generalmente no actúan desde la legalidad, entonces se pelotean las cosas, es decir, dicen, bueno, no fui yo, fue él, o ese tipo de cosas. Y entonces, el caso es que han vendido parte de la azotea en dólares, tengo entendido, y han permitido, esta gente que no es dueña de esto, permitido unas construcciones de unos ranchos, pues, sobre la azotea, pero con la mala suerte de que esos ranchos quedaron sobre mi techo y sobre el techo de mi casa. Y desde ese momento, la vida en mi hogar no ha sido vida. Ha sido muy difícil porque estas personas se dedican a
dañar pues el hogar de las personas. En un ambiente, es un ambiente hostil el que crean. Además de que hay una cierta rabia y venganza, porque saben que no me queda otro camino que denunciarlos, o sea, que denunciarlos en control urbano, que denunciarlos en los distintos entes para ver quién puede impedir que por favor no construyan más o que bajen las construcciones, porque que las demolan, porque el edificio no tiene la preparación, no está calificado para este tipo de construcciones. Es un edificio viejo, aquí hay un riesgo puntual de vidas, no solamente la de ellos, la de una cantidad de gente que vive aquí. Claro. Estamos conversando con Norma Monasterios. Ella es docente universitaria, es productora teatral, es actriz, es cantante, es egresada de la licenciatura de Artes, mención Artes Escénicas de la Universidad Central de Venezuela, y ahora enfrenta una situación muy compleja. Desde hace 12 años, el edificio donde ella vive con su señora madre ha sido invadido por unos sujetos. Esos sujetos han incluso vendido las áreas comunes del edificio, como que si fueran de ellos, y finalmente vendieron la azotea del edificio, que resulta ser el techo del apartamento de Norma Monasterios. Ahora, entiendo que en lugar de la institucionalidad haber respondido a tus solicitudes de auxilio, más bien has sido citada tú. Cuéntanos, por favor, esa peculiaridad. Claro, Chuo, el papel aguanta lo que le pongan. Estas autoridades, estos funcionarios no saben quién soy yo. Ellos interponen una denuncia y el funcionario cumple con enviarme el papel porque soy citada. Quienes han obrado de mala fe, en todo caso, son estas personas que no están conformes con el delito que están haciendo. Aquí hay daño psicológico, daño moral, daño a mi casa, a mi patrimonio, y entonces encima de que hay todo ese daño, todo este tipo de acoso sobre mi madre, que es una persona de 78 años de edad, y que llora casi siempre porque está muy nerviosa. Además, mi mamá tuvo un conato de ACV en el año 2015 y de las primeras cosas que le dijeron, por favor, tiene que mantenerse tranquila, bueno, en un estado de serenidad. Bueno, eso es lo que menos vivimos en esta casa, el estado de serenidad. Entonces, aún con todo eso que nos han hecho, yo he sido citada por ellos en una denuncia que ellos alegan convivencia ciudadana, es decir, la que no convive bien soy yo, entendimiento, agresión y otros. Y mañana tengo una denuncia por Dirección de Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, porque según la señora, ya hoy comparecí ante una de las denuncias, son 3. Yo asusto a los niños porque los fiscales de control urbano vienen y los niños se ponen muy nerviosos cuando saben que les pueden derribar la casa. Ese es el argumento de la señora. Se asustan por mi culpa, porque los fiscales vienen y ellos se asustan. Entonces, bueno, la verdad que no sé. Esta es una historia muy loca, es una historia absurda totalmente. Porque yo no soy la agresora, yo no soy la victimaria, yo soy la víctima. Mi madre y yo somos las víctimas. Claro, pero eres una víctima insumisa, eres una víctima indócil, y entonces quieren castigarte por denunciar y por defender tu derecho. Norma, nosotros vamos a comunicarnos estamos comunicándonos desde temprano con la gente de Provea, con la gente de Defiende Venezuela, con la gente de Acceso a la Justicia, con todas estas organizaciones defensoras de derechos humanos para promover, para procurar que gracias a los buenos oficios de esa gente, que es gente muy buena, muy trabajadora, muy consciente, tengas el apoyo legal necesario y no dejes esta pelea en solitario. Vamos a estar muy pendientes, muy cercanos, y esta humilde ventana está a tu orden y a la orden de tu señora madre para mantener visible todo lo que aquí ocurra. Un gran abrazo, Norma. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Chugo. Muchas gracias. Y en nombre de mi madre también te doy las gracias. Y gracias a todas las personas que a través de las redes sociales me han apoyado. De verdad que no tengo palabras para ofrecerles mi gratitud. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu coraje ciudadano, porque son
Casos como el tuyo hay numerosos, pero poca gente se atreve a levantar la voz. Por cierto, antes de concluir este segmento, nos decía Norma Monasterios que la fundación, la supuesta fundación que está en plan de invasor en este edificio desde hace 12 años, se llama Fundación Víctor Polay Campos. Bueno, agárrese bien de la silla para que escuche lo siguiente. El prócer que le da nombre a esta fundación es Víctor Polay Campos, nacido en el Callao, Perú, el 6 de abril de 1951. Es un líder terrorista peruano. Actualmente cumple sentencia en la base naval del Callao, donde comparte reclusión con Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Nada más, nada menos. Esos son los sujetos que le están disputando el espacio vital a familias venezolanas acá en Caracas. Cuando son las 6:31 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte. Empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente. Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy también se produjo una noticia importante en materia electoral. El presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Pedro Calzadilla, dio una rueda de prensa acompañado de todo el cuerpo de rectores y de una buena cantidad de ministros y altos funcionarios, el ministro de la Defensa, general Padrino, y el jefe del Comando Estratégico Operacional, el almirante Ichazo, para anunciar la creación del centro logístico del Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre. Usted dirá, seguramente, bueno, pero un tema logístico es un tema de carpintería. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer una gran pompa, un acto formal y una rueda de prensa con tanto boato por algo que es carpintería? Bueno, pero no olvide que una cosa elemental como de logística elemental, como es guardar las máquinas de votación, a estos sujetos no se les ocurrió nada más y nada menos que guardarlas todas en un mismo galpón sin las medidas de seguridad necesarias, y un incendio se las llevó todas. Así que para estos sujetos tener las medidas mínimas de previsión logística es ciertamente algo extraordinario. Gracias a Dios, ahora hay rectores como Enrique Márquez, como Roberto Picón, como León Arismendi, como Francisco Martínez, ¿no? Entre otros, bueno, nuestra querida colega Colina, la directora del Observatorio
Comunicación y Democracia, que también es rectora suplente del Consejo Nacional Electoral, para ejercer allí una sana, una legítima presión para lograr que las cosas se hagan bien y se hagan como tienen que ser. Uno de los aspectos de la gestión del Consejo Nacional Electoral más criticados por la sociedad civil es lo que tiene que ver con la injerencia indebida de ese organismo en las elecciones de gremios y sindicatos. La operación es sencilla. Allí donde hay una elección sindical que el chavismo va a perder, se metía el CNE y la paralizaba. La paralizaba con cualquier pretexto, con cualquier motivo. Eso generaba dos cosas. En primer lugar, que no se generara esa derrota del chavismo, y en segundo lugar, que el liderazgo de ese sindicato o de ese gremio se fuera desgastando con el tiempo en gestiones cada vez más largas, sin el necesario remozamiento, hasta que se debilitaba el movimiento gremial y sindical. Bueno, repito, esa aspiración del movimiento sindical, respaldada además por lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha sido una demanda permanente de los movimientos sindicales autónomos, por supuesto, no de los esquiroles, no de los sindicaleros del gobierno, sino de los movimientos sindicales autónomos, que ahora, gracias a Dios, tienen un rector en el CNE, que es León Arizmendi. León Arizmendi fue uno de los rectores, uno de los candidatos de la sociedad civil, quedó como rector suplente y es el presidente del Instituto de Altos Estudios Sindicales, INAESIN. Es un abogado laboralista con una relación orgánica, estrecha, de muy alta calidad con el movimiento sindical. Y lo tenemos en línea en este momento. León, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, dinos, ¿qué posibilidad hay ahora de, desde adentro del organismo, plantear esta reivindicación? Te escuchamos. Buenas tardes, Hugo. Muchas gracias por la oportunidad. Y agradecido también a todos los amigos que nos oyen. Bueno, creo que en este momento el tema de la intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales, bueno, es un problema nacional en el siguiente sentido, que el informe de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo, que emitió el informe se publicó en septiembre de 2019, en sus recomendaciones, pues se hace eco de un reclamo que venían formulando las organizaciones sindicales, pero que además la Organización Internacional del Trabajo había hecho del conocimiento del gobierno venezolano desde el mismo momento en que apareció el tema de atribuirle al Consejo Nacional Electoral la organización de las elecciones sindicales, porque lisa y llanamente esa disposición choca, contradice, colide con el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio sobre libertad sindical, que dice que las elecciones sindicales, la organización de esos procesos tiene que competir exclusivamente a las propias organizaciones sindicales. De modo que desde el mismo principio, estoy hablando del año 99, 2000, la OIT le dijo al gobierno de Venezuela que esa disposición era incompatible. Sin embargo, como sabemos todos, no se le hizo caso a esas advertencias y sucesivamente los órganos de control de la OIT no han hecho otra cosa que reiterar que esa intromisión es incompatible con el convenio 87. Entonces, cuando digo que es un tema que ahora tiene que resolver el gobierno, está obligado a resolverlo, me refiero a que las recomendaciones de la Comisión de Encuestas son de obligatorio cumplimiento para la nación venezolana. Nosotros somos miembros de la OIT y en consecuencia tenemos que tomar las medidas pertinentes para que la legislación interna y las actuaciones del Estado se acoplen a lo que dicen los convenios internacionales, en este caso el convenio 87. De manera, lo que quiero ratificar, Chugo, es que es indispensable que esa intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales cese. No tiene ninguna razón de ser, es una exigencia de la comunidad internacional y creo que así debe ser evaluada por el ente, por el CNE en particular, pero por el gobierno, que es el que está llamado a tomar las medidas, por lo menos a facilitar la adopción de las medidas pertinentes.
Estamos conversando con León Arizmendi. León Arizmendi es un abogado laboralista de larga trayectoria, tiene una relación orgánica muy estrecha y de alta calidad con los movimientos sindicales autónomos de nuestro país. Es presidente del Instituto de Altos Estudios Sindicales INAESIN y en la actualidad es también rector suplente del Consejo Nacional Electoral por haber sido propuesto por la sociedad civil organizada. León, por favor explícale a la audiencia que lo que se está pidiendo no es que se le dé mano suelta a los sindicatos para que se cortan y se cosen su propio traje como les dé la gana, sino que hay unos órganos de control específicos del movimiento sindical que son quienes deben vigilar y normar ese tipo de elecciones. ¿De qué órganos estamos hablando? No, es porque es parte de lo que uno está obligado a enseñar en la universidad y a conversar con los estudiantes. Desde la ley de 1936, estamos hablando de ese largo recorrido, hasta 1999, las elecciones de las organizaciones sindicales eran actos cuya ejecución, cuya organización dependía de ellos mismos. Eso es hubo, como sabemos todos, una crítica porque eternizaban en los puestos, unas críticas con sustento, por cierto. Pero entonces el camino que se tomó, y por eso se hicieron las advertencias en su momento, este camino lamentable de meter al Estado en un asunto que es competencia exclusiva de los trabajadores. No se está proponiendo que los sindicatos hagan lo que les dé la gana, no. Es que las organizaciones, como las organizaciones sindicales, pero en general las organizaciones de la sociedad civil, tienen que darse sus propias normas de gobierno. Eso no es un problema del Estado. Y entonces los estatutos de los sindicatos son los que establecen cómo se debe designar su comisión electoral, los periodos. Perfecto, esos son compatibles, están previstos en la ley. ¿Cuánto es el tiempo máximo que debe durar una control? Que el convenio habla de eso también en materia de estatutos, y lo dice la propia Constitución en el artículo 95, que son las normas internas de las organizaciones las que deben determinar el modo como eligen a sus representantes y organizar esos procesos. Pero bueno, el punto es que esta intervención ha terminado siendo fatal en la vida cotidiana de las organizaciones sindicales. El balance, que es una cosa que en Venezuela poco se hace, el balance de una determinada decisión, porque las advertencias se hicieron, las colisiones son evidentes, el tema formal, te digo, lo acaba de corroborar la comisión de encuesta. El tema formal está discutido, pero es que ni siquiera se ha hecho un balance de qué ha significado eso. Aquí se inventó una cosa que se llama mora electoral, que es la consecuencia de no haber hecho elecciones dentro de los lapsos. Pero es que para hacer las elecciones dentro de los lapsos, entonces ya es un trámite administrativo que antes no se requería, y en la práctica lo que ha ocurrido es que ahora hay menos elecciones sindicales, hay menos renovación de los dirigentes que las que había antes. O sea, esa intervención a todas luces ha resultado contraproducente y ha terminado convirtiéndose en un problema serio para los trabajadores, para sus organizaciones, para los trabajadores que se quedan sin representantes. Desde cuando los procesos electorales sindicales están congelados en el tiempo. A lo largo de los años se han ido difiriendo porque los trámites son engorrosos y porque además se trata de la presencia de un factor ajeno a las organizaciones en esa materia. Entonces, lo que hay que devolverle a los sindicatos su potestad para que hagan sus elecciones, para que se organicen y para que las organizaciones puedan renovar a sus dirigentes con la periodicidad necesaria. Eso lo necesitamos todos, lo necesita el país, lo necesitan los trabajadores. Cada día es más notorio que no hay renovación, que no hay elecciones sindicales, y consecuencialmente entonces las organizaciones van perdiendo ímpetu. Eso es normal. Lo mismo ocurre en cualquier otra institución en donde no haya esa renovación. Así es, León. Te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado esta microclase sobre
la forma como la institucionalidad electoral ha sido utilizada para deteriorar, para debilitar el músculo social, en este caso las organizaciones gremiales y sindicales. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos pendientes del tema y buenas tardes. Buenas tardes, Chivo. Muchas gracias a ti y a todos los que nos oyeron. Hasta luego. León Arismendi, rector suplente del Consejo Nacional Electoral, abogado laboralista, presidente del Instituto de Altos Estudios Sindicales INAESIN, bueno, demostrándonos a todos lo importante que es tener en el Consejo Nacional Electoral no fichas partidistas, sino representantes sociales legítimos, explicándonos a todos. Pregúntese usted que me está escuchando, usted que es un profesional, que trabaja en una empresa privada además, no es un empleado público, sino que trabaja en una empresa privada, pero que está ganando, a usted le depositan a veces semanalmente, ni siquiera quincenalmente, sino semanalmente, un bono en dólares, le entregan un bono en dólares, pero su quincena es de $1, equivalente a $1, a $2 si acaso. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque los trabajadores no tienen quien les proteja. La voz institucional de los trabajadores organizados, de los gremios organizados, está disminuida, y está disminuida porque el régimen desde hace ya bastante tiempo, utilizando como ariete el Consejo Nacional Electoral, intervino en los procesos electorales de estos gremios congelándolos. Entonces, las directivas se han eternizado, se han deteriorado, se han diluido, han perdido legalidad, han perdido capacidad de contratación, y el gobierno termina firmando los convenios, cuando firma convenios con los sindicatos de esquiroles, con los sindicatos oficialistas, con los sindicatos de agentes patronales, ¿no?, que ellos llaman sindicatos bolivarianos. Bueno, ya ni siquiera eso, porque ahora con las normas que plantaron del 2018 para acá, ni siquiera firman contrato. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, esa situación. Su sueldo es miserable, aunque tenga de vez en cuando un bono que le llega por el gobierno o el que le llega por la empresa privada. Su sueldo, el sueldo con el cual se calculan sus prestaciones, sus cesantías, su antigüedad, pero es miserable por eso, porque no hay una voz que le defienda, no hay un instrumento que le defienda, porque los sindicatos y los colegios profesionales quedaron congelados en el tiempo debido a eso. De esa circunstancia nos está hablando con absoluta precisión y claridad León Arismendi. Cuando son las 6:48 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos
a la fuerza de la unión. Ayer el señor Mauro Moros en una locución pública se llenó la boca diciendo que habían llegado al país 1.200.000 o 1.300.000 dosis de no se sabe qué cosa. Ojo, porque no son exactamente vacunas. Esto ha recibido dos respuestas muy importantes. Por un lado, el doctor Julio Castro dice, epa, ¿cuál es el alboroto? Si aquí el Estado tendría que estar vacunando más o menos a 1 millón de venezolanos por semana para poder cumplir la meta de tener vacunado el 70% de la población para el mes de agosto, como ha dicho el gobierno. Así que nos digan que llegaron al país 1.300.000 no es exactamente una gran noticia. Pero por otro lado, la Academia Nacional de Medicina ha dicho, ya va, ¿qué fue lo que llegó? ¿Llegaron vacunas o productos no vacunales aún? Porque al parecer buena parte de lo que llegó son productos experimentales cubanos y rusos. Concretamente los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala, de origen cubano, y el candidato vacunal ruso Epivac Corona. No exactamente la vacuna rusa ya aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Para que nos explique exactamente la diferencia entre una cosa y la otra, tenemos en línea al doctor Unía de Zurbina. El doctor Unía de Zurbina es expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura, exdirector del Hospital JM de los Ríos y es secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Uníades, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, indíquenos cuál es el matiz entre una cosa y la otra, entre un candidato vacunal y una vacuna propiamente dicha. Sí, buenas tardes, Chugo. Muchísimas gracias por el contacto. La diferencia entre un candidato vacunal o experimental y una vacuna es que la vacuna ya ha pasado, ya la aprobada tanto por los organismos internacionales como la OMS, la Agencia Europea de Medicamentos, la Agencia Asiática, es un producto que ya pasó las 3 fases básicas de experimentación, que es fase 1 de laboratorio, fase 2 en animales de experimentación con resultados y fase 3 experimentación en humanos con resultados publicados a nivel internacional en revistas serias indexadas, mientras que el candidato vacunal, como por ejemplo el Epivac Corona y la Soberana 2 y Abdala, no son vacunas, son biológicos que están en proceso de, y por lo tanto no tienen aprobación por ninguna agencia internacional y están evidentemente, como se dice, ya pasaron la fase 1, la fase 2 y están en fase 3, que es la administración en humano de manera experimental, para luego de administrada ver qué resultados tuvo en las personas. Pero previo a eso en transversal hay que publicar la fase 1, la fase 2 y lo que va saliendo de fase 3 en revistas serias internacionales, porque eso hace entonces que la OMS u otro organismo internacional mande unos emisarios a ese país que está tratando de producir ese biológico para ver si realmente en el sitio todo lo que publicaron es cierto. Y con la parte de estos candidatos hay la gran duda que no han publicado nada, ya supuestamente están en una fase 3 de experimentación en humanos, cuando la fase 1 y la fase 2 no se sabe cómo, cuándo, ni en qué condiciones se hicieron. Entonces, y eso produce falsas expectativas en la población, sobre todo venezolana, por supuesto, cuando desde el Ejecutivo Nacional dice llegaron, no, llegaron fue una cosa que van a experimentar. Está bien que se experimente y que los que quieran hacerlo de manera espontánea e informados lo hagan, pero eso no son vacunas, por lo tanto no pueden estar contabilizados en el poquito que ha llegado a Venezuela para vacunar a nuestra población. Estamos conversando con el doctor Unía de Zurbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Nos está explicando la diferencia entre un candidato vacunal y una vacuna propiamente dicha. Es decir, si lo que llegaron acá son fundamentalmente la Abdala, la Soberana 2 y Epivac Corona, que son candidatos vacunales cubanos y rusos, lo que pudiera haber aquí es la fase 3 de esas vacunas, pero no el Programa Nacional de Vacunación como está reclamando la sociedad venezolana. Doctor Uníades, este lunes amaneció con la muy dolorosa noticia de 12 médicos fallecidos en el Zulia la última semana por su exposición al COVID-19. ¿Cómo se explica que habiendo llegado al país
al parecer, al menos unas 850.000 dosis, tanto de la vacuna china como de la vacuna rusa, sigan muriendo médicos que se supone son el primer grupo a inmunizar. Sí, es muy triste esa información, que todo es extraoficial, porque no lo reporta el ministerio. Ellos dicen, se murieron ya 2.000 y pico personas, pero no han dicho cuánto personal de salud discriminado, maestros, lo que sea. ¿Y por qué, Chugo? Porque en esa cantidad de vacunas que a la fecha, lo que pasa es que hay informaciones que uno dice una cosa del mismo gobierno, ¿no? Pero más o menos se calcula que hay para Venezuela sin haberles administrado unas dosis para 740.000 personas más o menos, y el mismo ministerio ha dicho que apenas han vacunado 300.000, y eso que comenzó supuestamente la vacunación en febrero. ¿Y qué pasa? El gobierno nacional, que ayer también o hoy dijo el mismo presidente Maduro que han vacunado al 90% de los médicos, es mentira, al personal de salud, es mentira, y por eso vemos esa alta incidencia en Venezuela, que equivale la mortalidad en personal de salud más o menos como al 7%, cuando en otros países llega a 0,2, a 1,5, máximo 2% de todos los muertos, la incidencia es en personal de salud. Aquí en Venezuela no, tenemos más o menos el 7%, que equivale de todos los muertos el 25% en personal de salud, porque no hemos tenido asistencia, no hay equipo suficiente, no se ha vacunado, y entonces todo eso incide en esta alta mortalidad en todo el personal de salud, de los cuales los que más llevamos la carga más fuerte son los médicos, y entre los médicos los obstetras y los pediatras. Quisiera hacerle una consulta, doctor Uníades. Estamos conversando con el doctor Uníades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Cuando decimos que el 7% del total de víctimas fatales pertenecen al sector salud, nos estamos refiriendo a ese total reconocido oficialmente por el gobierno. Pero le pregunto, ¿podríamos también invertir el razonamiento? Es decir, podríamos decir, ¿se conoce la cantidad de médicos muertos porque están agremiados, están colegiados, tienen dolientes institucionales que reportan su fallecimiento, pero no sabemos a cuál total referirlo, porque el otro gran total, la víctima común y corriente, por así decirlo, ese fallecido que no pertenece a un gremio, que no tiene identificación corporativa o doliente corporativo, de ese no tenemos número cierto. ¿Esa inquietud es legítima? Sí, totalmente legítima. Primero, que hay un subregistro por parte del gobierno. Segundo, hay un retraso más o menos de 14 días entre la cifra que el gobierno da hoy y la cifra real, porque se sigue centralizando las pruebas de PCR en el Instituto Nacional de Higiene, básicamente, y entonces las del interior de la República, de la periferia, pues tardan en llegar, se pierden muchas muestras. Entonces ya por ahí seguimos sumando el subregistro. Y además, Chugo, como tú bien dices, la persona común y corriente que no tiene alguna profesión definida, que no está afiliada a ningún colegio, es un muerto más que hay para la nación, y nadie lo llora más que sus familiares. Por lo menos los gremios damos la voz de alarma. Y además, como Venezuela es uno de los países que menos hace pruebas diagnósticas, para sumar aún más al subregistro, entonces evidentemente pues tenemos una cantidad que no se está reportando, pero sí está sucediendo. Y otra cosa, si tú no tienes una PCR o unos antígenos, el gobierno no permite que tú pongas el certificado de función coronavirus, cuando hay criterios epidemiológicos que tú puedes hacer diagnóstico epidemiológico. Pero entonces es una forma también de opacar y de echarle tierrita a todos esos fallecidos, porque como no hay PCR, pues yo no puedo decir oficialmente que alguien murió de coronavirus. Doctor Uníades, le agradecemos vivamente que nos haya hablado y que nos haya dado luz sobre estos temas que son dramáticos, y son más dramáticos todavía por la forma turbia como el gobierno no informa o desinforma. Gracias, Uníades. Muchísimas gracias a ti, Chugo. Uníades Urbina, doctor, expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura, exdirector del Hospital de Niños JM de Los Ríos y actualmente secretario de la Academia Nacional de Medicina. Antes de terminar el programa de hoy, quiero compartir con ustedes una información que me preocupa muchísimo.
La tomo del portal de Radio Nacional de Colombia, es decir, una voz oficial muy cercana al gobierno colombiano. Dice así: Gobierno de Duque rechaza visita de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar violencia en las protestas. La canciller Marta Lucía Ramírez dijo que estas visitas deberían realizarse cuando los organismos internos no están cumpliendo con su deber. Recordemos que la canciller Marta Lucía Ramírez es también vicepresidenta de Colombia. Yo les confieso mi preocupación venezolana por lo que está pasando en Colombia. Es extremadamente grave y lo tenemos extremadamente cerca. Lo que pasa allá repercute aquí, lo que pasa aquí repercute allá. Cuando allá les da gripe, aquí estornudamos. La situación de tensión social, de violencia institucional es grave en Colombia. No admite respuestas simplistas, no podemos decir simplemente, bueno, eso es la torpeza de Duque o la vocación represiva de Duque. Tampoco podemos decir simplemente, no, esa es la maniobra de Petro, eso es el foro de Sao Paulo. Allí hay una situación muy compleja, que, repito, nos afecta. Yo deseo para Colombia el retorno a los canales institucionales de resolución de sus conflictos internos. Pero este gesto es un gesto desafortunado. Este es un gesto que se parece mucho a las cosas que hace el gobierno de Maduro cuando niega el acceso a los organismos internacionales para que in situ conozcan lo que está pasando en el país, y cuando logra entrar es después de muchísimo insistir. Ese no es el camino. Ojalá, repito, que la sociedad colombiana y que las fuerzas democráticas de Colombia encuentren la manera de dar cauce institucional a estas tensiones que allá se están viviendo y verificando. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En el control técnico estuvo nuestro amigo Víctor Mejías. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenas tardes, cuídense muchísimo. Hasta mañana, si Dios quiere. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.